Muy bien, pues vamos a comenzar hoy el capítulo 9 y estamos más o menos a la mitad de las trompetas porque ya vimos las primeros cuatro trompetas hace 8 días. Ah, pero yo creo que para entrar aquí les voy a compartir este, ah, una un esquema para que veamos el Apocalipsis. Realmente algunos vienen al Apocalipsis con el supuesto, ya eso no sacan del de eh, Apocalipsis, sino traen al Apocalipsis la idea que es cronológica y que cubre cierto periodo de la historia y luego tratan de descubrir en los detalles cuál es ese tiempo. Pero pues preparé este esquema. De hecho, yo lo hice en pizarrón y una alumna me ayudó a ponerlo en forma más permanente para que veamos las conexiones aquí. Entonces, pues vimos ya que en los sellos, los primeros 4 sellos presentan la guerra, que guerra es producto de ambición y a su vez produce hambre y enfermedad. Y luego el 6, y pueden ver los colores, describe desastres naturales. Entonces las trompetas, cuando vimos, pues vimos que tuvo su efecto cada trompeta, primero sobre la tierra, luego el mar, los ríos y fuentes de agua, y 4, el cielo, uh, sol, luna y estrellas. Entonces, pues también son desastres y vemos que hay una correspondencia entre el sexto sello y las primeras 4 pero hay intensificación porque ya en las trompetas afectan a la tercera parte de la creación. Y luego, cuando lleguemos al número 6, en 9:13, 9:13, vemos un ejército que está preparando y realizando una invasión. Entonces, otra vez tenemos guerra. Y en el capítulo 16, cuando vemos las copas se presentan por primera vez en el capítulo 15. Hay 7 ángeles y cada uno recibe una copa. Pero vemos que otra vez se trata de desastres naturales y luego guerra. Entonces, pues aquí pues especialmente en el sexto sello, al final del capítulo 6, vemos que son más bien desastres sobrenaturales. Caen las estrellas, el sol uh, se apaga, su luz, la luna se convierte en sangre. Entonces, pues sugiere el fin del mundo. Entonces, yo entiendo que todo esto son símbolos del juicio de Dios y pues hay intensificación, como ya mencioné, después del cuarto sello, menciona que la muerte afectó a la cuarta parte de la humanidad. Y luego en el capítulo 8 vemos varias veces la tercera parte. En cada una de estas trompetas, la tercera parte. Y cuando vamos a las copas, no va a haber ninguna fracciones. Entonces concluyo que Juan está presentando el juicio final en las copas, pues aquí no juicio final como con la figura de un juicio, sino como con figuras de destrucción. Entonces, realmente más la destrucción final
pero que entonces los sellos y las trompetas son juicios parciales. Y pues precisamente al final del capítulo 9, vamos a ver hoy el propósito de estos anticipos, que es dar al hombre una oportunidad para el arrepentimiento, darle la conciencia de que necesita arrepentirse y animarle a hacerlo. Entonces, pues es una interpretación de la historia, no es una cronología, sino como usan la palabra filosofía de la historia, un entendimiento de qué significa, de qué se trata la historia. Y aquí, pues, la cuestión en la creación de un buen Dios, ¿por qué suceden estos desastres? Y el Apocalipsis no contesta esa pregunta totalmente, pero sí da una parte de la respuesta, que es precisamente Dios está anticipando su juicio porque quiere que el hombre esté preparado cuando llegue el juicio, preparado por haberse arrepentido. Entonces, pues cuando vemos eso también mencioné el interludio, cuando vimos el capítulo 7, podemos ver que entre 6 y 7 siempre hay un interludio. Y noten que en los sellos el interludio presenta la adoración, también presenta a los santos siendo sellados, protegidos por Dios, pero los santos yo creo que responden al sello con adoración de Dios. Y vamos a ver en el capítulo 10 y la mayoría del 11 que el segundo interludio presenta testimonio. Y creo que no es casualidad que adoración y testimonio son los dos sentidos que encontramos en la figura del candelabro. En el capítulo 1, Jesús entre los candelabros, candelabros que se identifican como las iglesias. También hay un interludio en 16, 15, pero es tan breve que es posible leer el capítulo 16 y no darse cuenta que hay un interludio allí, solamente a la luz de los sellos y las trompetas, buscamos y encontramos un interludio también de dos partes. El primer interludio trata el sello o los 144,000 sellados y la adoración. El segundo, el testimonio, trata alguien tiene abierto su micrófono. El segundo, el librito abierto y los dos testigos. Y vamos a ver que hay dos partes también en 16, 15. ¿Ok? Entonces, pues así tenemos una vista de pájaro de esta visión que comienza en el capítulo 4. Visión, este esquema comienza en el capítulo 6 cuando se abren los sellos y termina en un sentido en el capítulo 16. Pero también, pues no mencioné eso, el contenido, ya vimos con claridad en el capítulo 8 que el contenido del séptimo sello son las trompetas. Cuando se abre el sello, salen los ángeles con sus trompetas. Tendremos que buscar un poco, pero finalmente podemos concluir que es lo mismo con la séptima trompeta, porque hay una separación, porque los capítulos 12, 13 y 14 son otra visión que interrumpe. Pero en el capítulo 15 regresamos a esta secuencia. Otra vez el vínculo es el templo abierto al final del capítulo 11 y al principio del capítulo 15. Y de hecho a la mitad del capítulo 15.
y salen 7 ángeles, el contenido es lo mismo, pero no hay fracciones y concluimos que es el juicio final. Pero curiosamente, Juan sigue esta práctica de anticipar lo que viene en el número 7. Y en la copa 7 vemos la caída de Babilonia y luego se desglosa esta caída en los capítulos 17 y 18 y luego algo nuevo en el capítulo 19. Regresamos a pues a la llamada, bueno, al ejército que se recolecta al final del capítulo 9. Ese ejército aparece en el capítulo 19 y vemos finalmente la batalla que se anticipaba. Entonces, en otro sentido, pues la secuela a esta batalla es el capítulo 20, los primeros, creo que son 10 versículos. Y finalmente, en el capítulo 20, al final, encontramos otra visión que es el juicio, Dios sobre su trono juzgando a otra figura del final. ¿Ok? Entonces, pues esa es mucha información. Mi propósito no era amontonar detalles, sino que ustedes puedan ver pues cómo se desarrolla esta visión, porque eso es muy importante. Cuando vemos, repito, cuando vemos pedazos de eso, suponiendo en este versículo hay un año, un par de años, en este versículo otro evento, etcétera, no vemos la organización que Juan está dando aquí. Pero cuando tomamos una vista de pájaro, como el esquema pretende mostrar, vemos que Juan ha organizado muy bien lo que él está diciendo. ¿Okay? Si hay una pregunta, pues este es el momento. Y si no, vamos a continuar, comenzar de nuevo en el quinto, la quinta trompeta. Bueno, ok, voy a poner eso y luego regresamos al esquema por un momento. El quinto ángel tocó la trompeta y vi que una estrella había caído del cielo a la tierra y le fue dada la llave del pozo del abismo. Y abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como el humo de un gran horno. Y fue oscurecido el sol y también el aire por el humo del pozo. Y del humo salieron langostas sobre la tierra y les fue dado poder como tienen poder los escorpiones de la tierra. Tenemos que llegar al versículo 3 para ver de qué se trata esta visión aquí que Juan describe. Entonces, pues el ángel, regularmente, la estrella, perdón, regularmente en un apocalipsis, una estrella es símbolo de ángel. Lo vimos en el capítulo 1. Las 7 estrellas son los ángeles de la iglesia. Entonces aquí también, pues es un ángel que cae aquí. Como digo, estrella es símbolo. Entonces un ángel baja con la llave y con esa llave abre el abismo. Ahora, el abismo sería el fondo del mar o también el fondo de la tierra. Y por lo tanto, pues el fondo de la tierra es donde popularmente consideraban que se encontraba el infierno, lo que nosotros llegamos a llamar el infierno. Entonces, pues se supone que lo que hay en el infierno, pues de hecho tenemos un versículo, creo que es Jesús que dice, amenaza a los que no se arrepientan de que están en rumbo hacia
uh, el lugar que fue preparado para Satanás y los demonios. Entonces, el abismo es a donde finalmente van los demonios. Se acuerdan que la legión de demonios también le pide a Dios, a Jesús, que no los mande todavía al abismo. Entonces, pues, cuando se abre y pues sube humo, pensamos primero en los fuegos del infierno, uh, sea literal o sea el infierno un símbolo de una realidad de otro tipo. Pues allí hay fuego, pues es parte del cuadro, pero también pensamos que podrían salir demonios porque es lo que hay allí. Entonces sube este humo, no menciona fuego, solamente humo, y oscurece el sol y oscurece el aire y lo llena por el humo del pozo. Y del humo salieron langostas sobre la tierra. Ahora, yo entiendo que lo que Juan está describiendo y que él había escuchado o tal vez había visto una plaga de langostas. Yo me acuerdo como joven, hace muchísimos años, y si usted puede creerlo, cuando yo era joven ya existía la televisión. Y en la televisión yo vi un documental sobre langostas. Entonces, el interlocutor subió en una avioneta con el piloto y se veía, pues tenían una cámara y se veía como una nube negra, se veía como nube o como humo, pero cuando la avioneta entró en esa nube, resultó ser no humo y no agua como una nube, sino langostas. Pero eran tantos que se veía como una nube. Entonces Juan describe eso muy bien. Cuando ves desde lejos la plaga, se ve acercarse un humo negro. Pero cuando llega te das cuenta que ese humo no consiste en ceniza, etcétera, sino que son estos animalitos, las langostas. Entonces, y del humo salieron langostas, versículo 3, y les fue dado poder, como tienen poder, los escorpiones de la tierra. Entonces, en lugar de venir para comer las plantas, vienen para picar y para herir a los seres humanos como escorpiones. A mí me da terror el escorpión, es un animal muy, se ve muy agresivo. Lo único de bueno que tiene este escorpión es que no puede volar, pero aquí son escorpiones que vuelan. Entonces, dice, se les dijo que no se hiciesen daño a la hierba de la tierra ni a ninguna cosa verde, porque estas no son langostas literales, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tienen el sello de Dios en sus frentes. Entonces, por primera vez, bueno, no es primera vez, bueno, es primera vez que tenemos una plaga que afecta solamente a los que no tienen el sello. Pero cuando leemos esa nota en el versículo 4, debemos recordar que en el capítulo 6, el quinto sello afectó exclusivamente a los que sí tienen el sello, porque el quinto sello era persecución. Y comentamos que la persecución es un mal
que solamente aflige a los seguidores de Jesús, no a los que no siguen a Jesús. No puede ser perseguido por seguir a Jesús si no está siguiendo a Jesús. Entonces, pues aquí probablemente esto es algo que afecta solamente a los que no siguen a Jesús. Entonces, 5. Se les mandó que no los matasen, sino que fuesen atormentados por 5 meses. Sospecho que este 5 aquí es el primero de 2 números en el Apocalipsis que no son símbolos, sino que son lo que nosotros queremos decir cuando decimos números. Sí existe un símbolo del número 5. 5 es simplemente un número indefinido. Como nosotros decimos, un par. Literalmente un par son 2, pero hay una diferencia entre 2 meses o un par de meses. Un par de es menos exacto, pues aquí 5 también sería menos exacto si es símbolo, pues y ese simbolismo no contribuye nada. Yo creo que dice 5 meses porque la vida de la langosta es más o menos 5 meses. Y ya que es el tiempo que vive una langosta, resulta ser también la extensión de una plaga de langostas, porque se produce una plaga de langostas cuando son tantas langostas que comen todo. Pero cuando las langostas comen toda la hierba, todos los árboles, todas las hojas, etcétera, entonces sus hijos no tienen nada que comer y por lo tanto pues mueren y se acaba la plaga. Entonces probablemente eso es lo que significa aquí 5 meses. Es una nota literal de la vida, pues era lo que observaba la gente, que una plaga de langostas duraba 5 meses. Entonces, pero aquí es tormento para los hombres. Y dice, su tormento era como el tormento de escorpión, otra vez cuando pica al hombre. Se repite para enfatizar eso, pues para mí, decirlo una vez es suficiente. Estoy dispuesto a huir de los escorpiones. En aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero de ninguna manera la hallarán. Anhelarán morir y la muerte huirá de ellos. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Pues algunos dicen, ya que vienen del abismo, que los escorpiones en realidad son demonios. Pero el problema de decir eso es que los demonios no se dirigen de manera particular a los que no siguen a Jesús. Es más, nosotros sospechamos a veces que Satanás preferiría herir a un seguidor de Jesús que a uno que no es seguidor de Jesús. Esta es una cosa. Otra cosa es que ¿qué tiene que ver con la muerte? Aquí claramente esta plaga incluye la imposibilidad de morir. Entonces, varios intérpretes del Apocalipsis, bueno, antes de que mencione eso, menciono que Ray Summers, digno es el Cordero, interpreta esta plaga como la corrupción en el imperio romano, el deterioro interior. Se corrompe desde dentro el imperio y la siguiente trompeta es una invasión desde afuera. Entonces él lo interpreta en términos de Roma.
pues ahí también, yo creo que Dios inspiró y preservó este libro para que nosotros encontremos una aplicación y difícilmente vemos eso. Entonces, pues la que me parece, y aquí pues no puedo estar seguro, pero cada vez me convenzo más que lo que estamos viendo aquí son los remordimientos de la conciencia. Y que está diciendo aquí que esos remordimientos son peores que la muerte. Y probablemente hay una idea aquí de que pues no se limita a después de la muerte, porque aquí dice no pueden morir. Pero entendemos que si uno sufre remordimiento por su conciencia en esta vida, pues en la siguiente vida aún más. Eso es aún más agudo. Entonces yo creo que aquí tenemos remordimientos de conciencia. Entonces, pues hay otro paralelo cuando regresamos a nuestro este esquema aquí. Vemos que en el número 5, en los sellos, tenemos sufrimiento de los creyentes, pero no de los que no creen. Hermano Garrett, En la trompeta 5 tenemos sufrimiento de los que no son seguidores de Cristo y los seguidores son exentos, ¿ok? Sí, Aldo. Aldo, ¿quién ha pedido la palabra? ¿Fue Daniel? Daniel, yo, hermano Garrett. Sí, Sí, Daniel. hermano. Una pregunta. Ahora sí, ¿cuál es la interpretación? Ahí sería la falta de muerte, o sea, No, la falta de muerte como remordimiento. yo creo que lo que está diciendo es que la muerte no acaba con el remordimiento. Yo creo que es un comentario sobre la idea del infierno, de los que, pues nuestra idea, bueno, esa es una idea popular que podemos tener, ojalá que no tengamos, de que en esta vida, pues el pecado puede ser muy ameno, disfrutan de su pecado, pero en el siguiente vida van a sufrir las consecuencias. Entonces, aquí está haciendo un vínculo, es una interpretación de ese cuadro popular en el sentido de que se acaba las ventajas del pecado, pero las consecuencias negativas continúan para siempre. ¿Ok? Entonces, no es una enseñanza acerca de qué pasa cuando una persona muere, pero en el contexto donde hay esta idea de un juicio final y luego dos destinos basados en nuestra conducta en esta vida, pues él está interpretando ese cuadro en el sentido y pues podemos, me ayuda mucho comparar con el quinto sello. La persecución puede ser muy doloroso, pero tiene un fin. Las consecuencias de maltratar a Dios, de no cuidar nuestra relación con Dios, de maltratar a nuestro semejante, esas consecuencias con frecuencia no son inmediatas, pero Juan está diciendo, no son inmediatas, pero sí son eternas. ¿Ok? Entonces, para mí, el cuadro ayuda a entender eso. Aquí estamos hablando de algo, o sea, son alternativas. O sufres persecución o sufres esta plaga. Y esta plaga, yo creo que es remordimientos de la conciencia, es esta idea de que pues
nosotros fuimos creados con un sentido moral y, y un sentido de que estamos haciendo mal. Y Juan está diciendo en el punto donde dice, no, buscan morir y no pueden morir, es descubrir que ese sufrimiento no se acaba con la muerte, sino que continúa después. Carlos Hermano. Sí, gracias, hermano. Entonces, bueno, me llamó mucho la atención lo que decía sobre el hecho de los 5 meses de este periodo, que a lo mejor no se le puede tomar como un símbolo, como decía la otra parte, eh, sí, pero sí un periodo como, en este caso, lo que dura la plaga, vamos a pensarlo. Y entonces no estaremos pensando aquí que el remordimiento solamente tiene un periodo de tiempo. O sea, si tomamos esa referencia. No, porque 5 meses no es, bueno, si es símbolo, no es un periodo de tiempo. Si es literal, entonces está hablando de la langosta, no está hablando del sufrimiento del hombre. O sea, la langosta como símbolo no dura 5 meses. Es la langosta literal que se conoce en la naturaleza. ¿Ok? Entonces, trato de ayudarles, no estoy abogando por mi interpretación, sino tratar de ayudarles a pensar como una persona del primer siglo. Porque para nosotros los números son números y pueden servir como símbolos. Pero para la persona en el primer siglo, hubiera pensado primero en el símbolo y solamente al decidir que no es un símbolo, lo tomaría literalmente. ¿Ok? Entonces, sigue pensando. Yo no me satisface esa, esa interpretación, pero no encuentro una mejor. De hecho, hoy estoy más convencido que antes. Pero qué bueno que vimos el cuadro precisamente en este momento, porque es en el contexto del cuadro que podemos ver eso. Porque la persecución queda claro, todos entendemos que es la persecución. Entonces, cuando encontramos algo, y acuérdense aquí, en los sellos y en las trompetas, la única que no afecta a toda la humanidad es el número 5. El sello número 5 es persecución y entendemos, pues la persecución no es una experiencia universal. Entonces, cuando llegamos a la quinta trompeta y leemos los que no tienen el sello, entonces podemos decir, pues eso tampoco es universal. ¿Y qué es lo que tienen? Y cuando habla de la muerte, pues es ese contraste para, para el perseguido. La muerte es la victoria. Sé fiel a la muerte y te daré la corona de vida, el premio. Pero para el no creyente, la muerte es una intensificación. Se acaban los placeres, los supuestos placeres del pecado, pero las consecuencias malas del pecado, lejos de acabarse, se intensifican con la muerte. ¿Ok? Álvaro dice, se está trabando ok. Bueno, gracias por Sí, decirme. se trabó un poco y ya regresó. Ok.
Qué bueno que regresó porque yo no tengo la menor idea qué hacer con eso. Daniel, tú quedaste, ¿quedó claro Aquí. la respuesta a tu pregunta? Honestamente me quedo, eh, o sea, no sé, porque primero había visto como parte pues del juicio, ¿no? Como parte del juicio de Dios. Eh, Sí, pues yo literal. entiendo que todos los sellos y todas las trompetas son parte del juicio de Dios. Eso sí. Entonces, en eso estás bien. Pero, ¿qué más? Ahora, ¿cómo Le digo digo? que no creo que no es una interpretación literal, o sea, literalmente que vaya a suceder eso. En un principio, hace algunos años, creo que aún en el tiempo del seminario todo mi pensamiento de Apocalipsis es que son cosas que van a suceder en un futuro, que van a venir, ¿no? Entonces, una vez escuché a un pastor hablar sobre Apocalipsis y hablar de que este tipo de cosas, de este fenómeno, por ejemplo, de langostas como escorpiones y eso, ellos lo relacionaba, su interpretación era relacionado a que el día de hoy están haciendo, por ejemplo, cuestiones ahí con mutaciones de animales y todo, ¿no? Y entonces su interpretación es que era como literal, es decir, que ese problema genético a lo mejor, el día de hoy se estaba haciendo y entonces así lo entendía. Yo no lo entiendo literal, porque yo creo que son figuras, pero vuelvo a repetir, pero me cuesta entender la idea de cómo puede ser una sensación como de remordimiento. O sea, me cuesta entender esa Sí, idea. sí, sí. A mí también me costó durante mucho tiempo. Hoy no me cuesta tanto, pero sí, te felicito si tú estás cuestionando eso. Este, Más que nada he adoptado esa por falta de una buena alternativa. Daniel, una pregunta, el pastor a quien escuchaste, él dijo que algún día va a haber un animal que sirve como rey sobre los seres humanos. No, no llegó a ese punto, pero sí sobre el aspecto de las mutaciones y esa cuestión. ¿No escuchaste qué dijo él del capítulo 13 entonces? No, hermano. De hecho, nada más tuve pocas ocasiones en que lo pude escuchar, pero Sí, las veces que lo escuché, su interpretación del Apocalipsis es que lo que va a suceder. Entonces, sí, mucho aspecto literal, o sea, sí sí, viene el anticristo, sí, 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 sí. y todo, o sea, literalmente el sol se va a oscurecer, todo va a pasar así. Lo que yo he observado es lo que insisten que tiene que ser literal y que es el que ve un símbolo no está creyendo la Biblia. Cuando llegan al capítulo 13, pierden todo eso y dicen que la bestia es un ser humano. Pues ¿dónde quedó lo literal? Este, entonces, si yo veo un símbolo, es que no creo la Biblia. Si él ve un símbolo, bueno, ese es literal. Entonces, usar las palabras en ese sentido me parece ofuscar más que aclarar. Por eso pregunté, Daniel, pero tú no tuvo esta oportunidad de saberlo, pero sospecho que él sí dijo que la bestia iba a ser un gobernador de todo el mundo, un ser humano que va a nacer. Pero bueno, no podemos más que especular. Sí, Aldo. Hermano, lo que sí, bueno, yo creo que podemos ver aquí es el aspecto de que son solo los que no están sellados con el Señor, que yo veo en esto una esperanza para el pueblo de Dios, esa esperanza que encontramos un poco en los salmos con David cuando se alegra que los que no sirven al Señor y adoran al Señor, pues son atormentados finalmente. Y es como
oración de David constante de que sus enemigos sean destruidos. El pueblo había sido aplastado, había sido perseguido, habían visto cómo los habían aterrorizado y ahora ellos eran aterrorizados, ahora ellos eran perseguidos por aquellos que han servido, ¿no? O sea, han servido al enemigo y son aterrorizados por el mismo enemigo. Entonces, yo veo en este pasaje eso y algunos comentaristas, como usted lo dicen, como una tortura psicológica, ¿no? Todo el ruido, ¿no? Me imagino estar en medio de esos insectos, cuando uno escucha esos animales cuando vibran como las cigarras, que se oye feo, pues cientos o miles o millones de esos animales, pues la experiencia es ser terrible, ¿no? Entonces sí veo ese aspecto que usted nos dice y varios comentaristas. El otro término es muy raro, el que siempre hemos oído de lo literal, como dice el hermano, hasta decir que a través de esa muerte llegarán a Cristo, ¿no? Es lo que dicen los dispensacionalistas, ¿no? Pero me llama mucho en una esperanza para el pueblo de Dios, ese anhelo como el libro de mucha esperanza, el Apocalipsis, que esa sí es mi postura, que el pueblo está animado a que al final de cuentas, pues es un pueblo triunfador. O sea, que están del lado ganador después de todo lo que van a pasar, ¿no? Sí. Dices al final lo que va a pasar. Eso es una cosa que donde yo he modificado mi entendimiento del Apocalipsis, porque entre más me profundizo en el Apocalipsis, menos veo del futuro. Y yo creo que, pues lo que fue lógico de un principio, cuando sus iglesias de Juan están sufriendo por la persecución, y Juan escribe algo para ellos, me parece absurdo y no pastoral que él les da una descripción de eventos que van a pasar dentro de varios milenios. ¿Cómo les consuela? Lo que ellos necesitan es una palabra de Dios para su situación actual. Y una tras otra, uno tras otro, los aspectos que yo pensaba, interpretaba como futuros, descubro que está hablando de hoy. Porque como creyentes nosotros, pues nuestra propia experiencia, y pensamos que es entre todos los seres humanos, que cuando nosotros practicamos la crueldad, cuando maltratamos, cuando no cumplimos nuestras relaciones, hay un precio psicológico, como dices. Y entonces, yo creo que Juan aquí está diciendo, ya están viviendo el infierno, porque esta es la esencia del infierno, que yo enfrento la realidad de que perdí mi vida, que usé mi vida para empeorar las vidas de otros y para lograr para mí mismo una situación de total perdición y cargar con la culpa de lo que yo he hecho. Entonces, pues sí, podemos ver que es un paso muy pequeño de eso a decir Jesús tomó esa culpa sobre sí mismo y nos ha dado la libertad. Pero libertad para que nosotros suframos la persecución. ¿Ven? Pues la persecución también es sufrimiento, pero es un sufrimiento que queremos, que escogemos. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué le estás levantando la mano o nada más saludándonos? Los estoy saludando, y también quiero decir algo. Lo que pasa es que al leer este capítulo de Apocalipsis,
Bueno, yo sí estoy así muy, pero muy intrigada. Y si lo que estamos tratando ahorita es desde el punto de vista simbólico, entonces creo que tiene que ver con las emociones, las pasiones, y todo lo que tiene el ser humano. A mí, bueno, no sé si ustedes conozcan las langostas. Yo conozco los pobrecitos chapulines y son feitos de verdad. Y aquí nos dice que, que las langostas tienen como que si fueran caballos, y en efecto parecen caballos, los chapulines parecen caballos. Y ya conozco las langostas, no tan grandotas como sé que hay otras langostas, pero en efecto, cuando uno los está mirando, parece que estás mirando a un ser humano, una cara de ser humano, ¿no? Y yo pienso, si estamos hablando literalmente, entonces se está refiriendo a este quinto sello, a esta quinta trompeta, se está refiriendo a lo que el hombre está viviendo, si es literal, ahorita. Porque miren, a nosotros nos sucede, como cristianos, a veces, la mayoría de las veces, no actuamos como debemos actuar. Y dejamos de hacer cosas que debiéramos hacer y no las hacemos y nos sentimos mal. ¿Por qué? Porque pasó la oportunidad de hacer algo que podíamos hacer y no lo quisimos hacer o no le dimos importancia. Entonces, eso a nosotros como cristianos. Pero pienso en lo que se está diciendo, que esto le va a pasar a la gente que no tiene el sello de Dios. Una persona cuando no tiene a Cristo está sola. Y nosotros seguramente como cristianos hemos experimentado soledad. Hemos experimentado abandono. Hemos experimentado ese sentimiento que lleva a cuando eres traicionado, en la lealtad, en la fidelidad. Se sufre. Pero como cristianos tenemos un paliativo porque, bueno, el Señor está con nosotros, pero las personas sin Cristo debe ser espantoso. Por ejemplo, la crueldad de la que usted hablaba, o asesinar a una persona, o hacerle mal a alguien deliberadamente, de que no van a ser 5 meses, sino que es la eternidad lo que tienes para pagarlo, ¿no? Y la soledad, sin estar, bueno, yo nada más la quiero comparar como cuando nosotros, como cristianos, hacemos algo que no está bien. ¿Con qué cara nos presentamos delante de Dios para decirle papá, papito lindo, ¿no? O Padre amado, o Señor, muchas gracias, o algo, ¿no? ¿Cómo te acercas tú cuando ofendes a tu padre deliberadamente y deliberadamente faltas? ¿Cómo, cuál? Tú no puedes tener esa confianza de acercarte a Dios para que el Señor te consuele, te apapache. Bueno, si eso nos pasa a nosotros como cristianos, imagínense lo que la gente sufre, los que no conocen a Dios. Entonces, en efecto, debe ser como un tormento de escorpión, ¿no? Como algo Sí, terrible, ¿no? Sentir rencor, sentir deseo de venganza, sentir resentimientos así tan fuertes, pues debe ser espantoso, ¿no? Debe ser espantoso, por eso, bueno, aquí se dice que pedirán morir, pero pues nada más, ¿no? sí, No sí, sé. sí. Peor, es una cosa que está diciendo aquí. Eso es peor que la muerte. Haber perdido la vida, desgastado la vida y empleado mi vida en hacer mal a mi Dios y mal a mi semejante y luego vivir para siempre con esa conciencia. Imagínense. Eso es muy bueno. Gracias, Kela, y a todos los que están especulando, porque
me ayudan aquí. Hay un proceso creativo. Por ejemplo, estoy acabando de ver en ese momento que cuando dice, anhelarán morir y la muerte huirán de ellos. Bueno, nosotros, es más, el cristiano probablemente es más, su conciencia es más sensible Sí. que la conciencia del incrédulo. Pero cuando dice anhelarán morir, pues esta es la diferencia. Sí va a haber una muerte para nuestra culpa. Cristo ya murió por nuestra culpa. Entonces, tiene un tiempo limitado. Nosotros no vamos a morir, pero esa culpa, esa maldad en nuestro carácter, todo eso se va a morir. Entonces, aun cuando él dice, no mueren, está sugiriendo algo acerca de los que tienen el sello, los que son seguidores de Jesús. Sí hay una muerte. Nos espera una muerte bendita. No la muerte de nuestra personalidad, no la muerte como un fin de la vida, pero sí la muerte de todo lo que nos está pues dañando la vida o aún quitando la vida. ¿Ok? Gracias a todos. Qué bueno que tenemos tiempo para ese tipo de reflexión. Pero vamos adelante. 7. Ahora, confieso que aquí de 7 al 11, yo no hallo simbolismo. Me parece que eso es simplemente algunos detalles que sirven para completar el cuadro y también sirven para que nosotros tengamos tiempo para una reflexión. Entonces, cuando digo eso, tú debes decir, bueno, yo no acepto eso, yo voy a buscar un simbolismo aquí. Y probablemente cuando buscas, no lo encuentras y llegues a la misma conclusión que yo. Pero no importa si tú llegas a la misma conclusión que yo. Lo que pasa es que cuando nosotros nos metemos en la escritura y usamos nuestra imaginación para entender, Dios nos habla y la palabra de Dios nos cambia, nos transforma. Pero cuando usamos, mi convicción es, cuando usamos la imaginación para imaginar cosas futuras, pues eso se hace en vano. ¿Cómo puedes imaginar lo que no conoces? Entonces, la imaginación, a mi criterio, debe partir de lo que hemos experimentado. Y claro, lo que leemos en la Biblia. Esta es la ventaja del futurista. Si está en el futuro, nadie puede checar para ver si tienes razón o no tienes razón. Pero la desventaja es que ya no tienes ningún mensaje para tu vida. Es un mensaje para alguien que vive después de ti. Y fue el Apocalipsis que me ayudó a ver que eso se aplica a toda la Biblia. Es actual. La Biblia, de lo que se trata la Biblia, es hoy. Es mi experiencia, mi necesidad, mi error hoy. Y sí, se presenta como historia porque Dios habló al hoy de aquel pueblo, pero sigue hablando al hoy de hoy. Entonces, vamos a ver, y ustedes pueden considerar, cuestionar lo que yo digo en 7 al 11. El aspecto de las langostas era semejante a caballos equipados para guerra. Sobre sus cabezas tenían como coronas semejantes al oro y sus caras eran como caras de hombre. Tenían cabello como cabello de mujeres y sus dientes eran como dientes de leones.
En mi comentario yo tengo una cita de un documento del contemporáneo del Apocalipsis, donde da una descripción semejante a esta de la langosta, de que parece que tiene cabello. Pues probablemente hoy identificamos que parece que tiene, yo diría, un casco, la langosta, pero casco, corona, son semejantes. Entonces, 9, aquí la coraza, tenían corazas como corazas de hierro, estruendo de sus alas, que mencionó Aldo. Y yo pensé también en eso. Escuchando ese estruendo es muy molesto. Pero imagínense cuando ese estruendo quiere decir que ya no vas a tener comida durante varios meses. Entonces sería aún peor. El estruendo de sus alas era como el ruido de carros con muchos caballos, corren, que con muchos caballos corren a la batalla. Entonces, ven, yo veo aquí una descripción como naturalista de ellos. Tienen sus colas semejantes a las de los escorpiones. Obviamente, eso ya no es descripción de la langosta, y aguijones. Y en sus colas está su poder para hacer daño a los hombres durante 5 meses. Entonces, no pican con pues aquí la escorpión no pica con la boca, pica con la cola. 5 meses, 11, tienen sobre sí un rey, el ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego tiene por nombre Apolión. ¿Ok? Tengo un comentario sobre ángel del abismo, porque hay una cuestión que debemos tratar. El nombre Abadón y Apolión, pues es destrucción. En inglés sería Terminator, esa palabra. Carlos Hermán, levantaste la mano, ¿verdad? Sí, perdón, solamente para ir aclarando, bueno, no aclarando, vamos, creo que me pasó lo mismo que a Cristian, ¿no? Me quedan más dudas, pero a la vez pues me hace reflexionar. Este mismo, el sonido, el ruido que nosotros, que nos que comentaba el hermano Aldo, y aquí en la descripción también de cómo son, pues me hace un poco de sentido, ¿no? El hecho de alguna situación mental, o sea, no sé si como enfrascarlo en eso, en tantas enfermedades mentales que vivimos en este siglo y gente estando atormentada por sus mismos pensamientos más que a lo mejor una situación física y que inclusive también mucha gente, yo he visto personas que no tienen tendencias suicidas en el sentido de que se hagan daño, pero que sí, yo lo veo porque publica a la gente muchas veces muchas cosas así de ya me quiero morir, no me dijeron que la vida adulta era tan difícil ni está chida, y entonces pues uno de mis planes sería morirme, o sea, es algo que está muy común entre jóvenes que pensamos no debería ser entre el pueblo de Dios, por eso, por esta cuestión de que no pueden ser tocados, o sea, por esto, pero a la vez sí veo mucha gente que está siendo así atormentada, y ahorita el yo pensar en esto, como me imaginé de una manera literal, el sonido de las langostas, eh, pero un sonido interno en la mente, pues obviamente tiene que ser un tormento muy fuerte, ¿no? Sí, gracias, Carlos Hermán. Eso es más de lo que yo estaba diciendo. Esas reflexiones y viendo una aplicación. Entonces, yo creo que es totalmente válido, es el uso que Dios quiere que hagamos. Solamente que no, pues aquí otra vez el literalismo y esa idea peculiar de la Biblia, que
muchos cristianos piensan que esta es la doctrina correcta de la Biblia. Lo que tú estás diciendo no es la única interpretación de este versículo. Es aplicación a una situación particular que existe hoy. Entonces, no es que solamente estos jóvenes están sintiendo ellos, sino que ellos son un caso extremo de una situación que en realidad existe en los corazones de muchas personas. Entonces, ven cómo lo que yo estoy diciendo es que no hay un simbolismo en aspecto como caballo y cabello como mujer y cara como hombre, etc. No, yo creo que no, no procede sacar un símbolo de cada uno de ellos. Me parece que eso sería un uso no válido de la imaginación. Pero lo que quiero que tú veas es que tu criterio no va a ser mi criterio. Puede ser que una aplicación de la lógica, de la imaginación que a mí me parece válida, tú puedes decir, no, pues ese es un paso demasiado. Eso no es, eso es exigir demasiado de la imaginación y viceversa. ¿Ok? Entonces, pues para que ustedes, no, el propósito aquí no es que tú ya conozcas el Apocalipsis y lo que quiere decir y puedes dejarlo atrás. Es para que aprendamos que es un instrumento que podemos usar en nuestras vidas y en nuestra pues, obra pastoral con otros también. Dice Daniel, puede ser que este pasaje en lo general se refiere al costo de no querer tener vida en Dios. Sí, definitivamente, sí. Yo especificaría que aquí está hablando de conciencia. Tal vez aquí también el interior de la tierra representa el interior del hombre. Pero la descripción, repito, una razón por la cual no encuentro simbolismo en los versículos del 7 al 11 es que existían ese tipo de descripciones de las langostas en aquel tiempo. Y me parece que Juan simplemente está integrando eso, pues simplemente para completar el cuadro, no para que saquemos otra lección allí. ¿Ok? Pero ¿qué de el ángel del abismo? Leemos esta frase, bueno, pero no leemos la frase, pero en 9, 1 y 2, un ángel del cielo viene y tiene la llave del abismo y con esa llave abre el abismo. Entonces sería lógico identificar a ese ángel como el ángel del abismo. Pero él no tiene ningún aspecto de destructor. Pero en el versículo 11, el ángel del abismo claramente es uno que sale del abismo con estos, pues en este caso serían demonios, como su rey. Entonces, me parece que el ángel de 9, 1 y 2 que abre el abismo y el ángel que es rey del abismo son dos distintos. El segundo, pues sería Satanás. Si entiendes lo que estoy diciendo, cuando digo sería Satanás, la Biblia no contiene una descripción de Satanás, no hay una doctrina de Satanás en la Biblia. Pero sí, aquí estamos en la misma figura, usado para los propósitos aquí. Carlos Semán. Disculpe, oye, habla mucho más. Yo leía un comentarista que decía que, por ejemplo, el primero también podría referirse a Satanás,
porque al referirse que cayó del cielo, ya ven, tienen esta idea. Sí, me parece que él ya está manejando la caída de Satanás del cielo, como vamos a ver. Definitivamente vamos sin duda a ver eso en el capítulo 12. Y yo creo que ya está pensando en eso aquí. Pero cuidado con eso. Necesitamos un sentido para saber cuándo atar hilos en la escritura y cuándo no debemos atar hilos. Muchas veces nuestro criterio es nuestra curiosidad. Si puedo sacar algo curioso, ato hilos. Pero yo creo, pues aquí, por mi estudio, no solamente del Apocalipsis, sino de toda la Biblia, lo que Dios quiere es que atemos hilos para aplicar la Biblia a nuestra situación. Entonces, si saco atando hilos, saco la conclusión que existe un rey del mal y yo no puedo hacer nada que resistirlo, pero a fin de cuentas, mis maldades no son por mi culpa, sino culpa de él, pues allí no estamos, esta no es la aplicación correcta a nuestras vidas. Otra que menciono, pues casi no tiene que ver aquí, pero como cristianos tenemos un concepto de que Satanás es omnisciente y omnipotente, que que él sabe todo, que puede ver a todos, está en todos lugares y tiene poder para lograr lo que quiere. Pues esa no es una idea bíblica. Ese es un engaño de Satanás. Si él es en efecto el ángel caído que se refleja a veces, nunca se enseña en la Biblia, pero sí se refleja esa idea de un ángel caído. Él no es omnipotente, no es omnisciente. Él no puede estar en todos los lugares en el mismo, en todo momento, pues. Bueno, pero ya estoy cayendo en lo que estoy criticando, de concentrarme en Satanás, cuando en realidad aquí es la cuestión, pues las dos alternativas. Y tenemos Hermano Garrett, no tenemos una oportunidad de decidir si vamos a sufrir o no vamos a sufrir, pero sí está en nuestra mano la decisión si vamos a sufrir persecución o si vamos a sufrir por la conciencia. Y tenemos que decidir eso. Sí, Daniel. Adelante, Daniel. hermano, sigo sí, a lo mejor atorado en el mismo asunto, todavía de atrás. Todavía no caigo en el asunto de ese personaje o el que se menciona, no si Satanás o eso, sino estoy pensando todavía en la cuestión de el contexto, es decir, la langosta, cómo se describe, o sea, es un personaje que da miedo, ¿no? Por la imagen. O sea, si pudiéramos verlo en la vida real, sería algo, pues, extraño, diferente, ¿no? O sea, algo que da miedo. Pero vengo pensando en la cuestión de que atacan a los que no son cristianos y los no cristianos, al parecer, desean morir, pero no encuentran la muerte, ¿no? Y toda esa descripción que se viene dando. Estoy tratando ahora sí de entender ese texto como esa cuestión de remordimiento o algo en el ser humano. Pero no, ¿cómo le dijera? Trato de entender ese pasaje, pero al mismo tiempo me viene a mi mente lo que hace un rato le estaba yo preguntando, lo que aparece en el capítulo 7, de hecho 6 y 7, cuando se describe la cuestión que de todos pueblos, tribus, naciones, los 144,000 y un número que no tiene sin par, que no se puede contar. El nuevo Israel, el pueblo de Dios completo en todo. Entonces, o sea, que hay una pregunta, ¿quiénes son esos hombres que buscan la muerte y no encuentran la muerte?
sea, ¿quiénes son? A la luz del capítulo 7, vuelvo a repetir, pues en el capítulo 7 no habría nadie, ¿no? O sea, no habría nadie fuera del propósito de Dios. Eh, pero en el capítulo que estamos leyendo sí hay alguien que de alguna manera está sufriendo esas consecuencias de no tener esa relación con Dios. No sé si me doy a entender. En parte sí. No entiendo porque está implícito en el capítulo 7, si algunos son sellados, o sea, viene el juicio de Dios y son sellados para que no les toque el juicio. Entonces la implicación es que hay otros no sellados. Entonces no entiendo por qué preguntas aquí en el capítulo 9 son precisamente los no, pues dice aquí, los que no tienen el sello de Dios. Esa es una referencia directa a lo que tenemos en el capítulo 7. Ahora, si tú estás pensando más allá de esos capítulos, es cierto que en la Biblia no cabe duda de que el plan de Dios incluye a todos y que Dios quiere poner su sello en todos, que Cristo murió por todos. Y si en ese sentido estás preguntando, pues yo tengo que decir, es Dios que decide, pero el Dios que es el que ama a todos. Sí, Daniel. Es que es así. Cuando les digo lo poco, a lo mejor que he llegado a conocer el Apocalipsis, que, y en otros pasajes de la Biblia, creo que le he comentado, ¿no? Que sí creo que el plan de Dios es ese interés, que por la gracia de Dios las personas son selladas, o los que están, los 144,000, que hablaba de, es un número simbólico que engloba yo veo, ¿no? El deseo de Dios cumplido. En los 144,000 yo digo, entiendo que el plan de Dios es cumplido, es alcanzado por lo que murió Cristo, ¿no? Entonces, al decir después el capítulo, creo que es el 7, cuando habla de una multitud que nadie podía contar, y también veía la luz del nuevo Israel, que ve que en las tribus no aparece Rubén, aparece Judá, y luego José, y luego Manasés. Entonces, como que esos capítulos nos están diciendo que el deseo, el plan de Dios es cumplido, es realizado. Al último, las personas son alcanzadas en Cristo, ¿no? Todas, Por lo menos así lo veo. todas. Veo veo esos capítulos como el cumplimiento del deseo de Dios. Pero cuando se topa con este capítulo, eh, repito, se ve a un grupo de personas que están sufriendo a lo mejor, eh, el no tener esa relación con Dios, no tener ese encuentro con Dios. Entonces, Sí, por eso pregunto, ¿quién es este grupo de personas al final? Entonces, no, o sea, no sé si me debe entender, pero ahí va la cosa. yo creo que sí. Es que estás hablando de una contradicción. Entonces es difícil, porque sí, el plan de Dios es reconciliar a todos consigo mismo. No envió a su Hijo para morir por algunos, sino por todos. Pero aquí también, pues dos cosas. Eso no quiere decir que ya no tenemos opción. Sí tenemos opción. Más que opción, tenemos obligación de tomar una decisión, de someternos a Dios como nuestro Señor y obedecerle, o de ser rebeldes. Ahora, cuando hablamos del fin, la Biblia con claridad habla de la inclusión de todos. Todas las naciones vendrán y te adorarán. Este es el capítulo 15. A Dios encerró a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Este es Romanos 11:32 y Filipenses 3. Toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesús es Señor. Está claro en la Biblia eso. Pero al lado de eso, leemos del lago de fuego, leemos del Gehenna,
donde con el fuego no, donde el fuego no se apaga. Entonces, los dos cuadros se contradicen. Y yo creo que en cierto sentido se cancelan. Y lo que la Biblia está diciendo es que no podemos saber qué va a pasar al final hasta que venga el final. Podemos sacar algunas conclusiones pues preliminares. Por ejemplo, Daniel, yo escuché a Daniel, no sé si él estaría de acuerdo, pero en los términos que él estaba planteando, él está viendo en este capítulo 9 a unas personas que frustran el plan de Dios. Y necesitamos hacer eso. Si alguien finalmente queda separado de Dios, si quieres describir eso como estar en el infierno o en qué términos se realiza, eso será una persona que ha frustrado la voluntad de Dios. Porque nadie va a estar separados de Dios por voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que todos se salven. Entonces, ¿se va a cumplir el plan de Dios? Pues en abstracto decimos que sí. Pero cuando decimos, pues lógicamente eso quiere decir que todos serán reconciliados con Dios. Noten que no estoy diciendo salvos. Dios no nos creó para que estuviéramos felices. Dios nos creó para una relación con Él. Claro, esa relación nos hace felices, pero invertimos y convertimos a Dios en el siervo y nosotros en los señores. Y yo creo que necesitamos arrepentirnos de eso. Entonces, Daniel, pues yo creo que estás reflexionando bien, pero cuidado, si llegas a una conclusión final, pues ya estarás mal, porque la conclusión final es que Dios va a ser el juez y nosotros vamos a estar sorprendidos. Daniel escribe, entonces estaremos nosotros en ambos lados, los que niegan a Dios y sufren por ello, y los que son alcanzados por capítulo 7, por Dios en capítulo 7. Daniel, estamos, sí, no estaremos siempre, pero en este momento estamos en ambos lados, y te felicito por ver eso. La división entre los sellados de Dios y los que no tienen el sello de Dios, esa línea divide a mi vida, a mi alma, a mi cuerpo. Yo estoy dividido. Y finalmente, pues eso es lo que quiere decir el día de juicio. Viene un día en que nadie está dividido. Todos están, cada uno está en un lado o en el otro. Entonces, ¿por decisión de Dios o por decisión del hombre? Pues otra vez, la Biblia está claro, nadie es salvo por su propia decisión. Dios nos salva, sí decidimos, pero decidimos porque Dios nos salvó. No es que Dios nos salva porque decidimos bien. Y por otro lado, nadie está separado de Dios por voluntad de Dios. La separación de Dios siempre es la voluntad humana. Es la rebelión porque no coincide con la de Dios. Yo iba a presentar todo eso en el capítulo 15 y 15 y 16. Y lo volveremos a tratar, pero qué bueno que estemos pensando en eso. Trato de ser claro en mis conclusiones. Recién leí también una conclusión de Barth. Muchos dicen que Barth fue universalista, pero Barth respondió a eso antes de su muerte. Él dijo, no podemos llegar a una conclusión. Eso sería cancelar la libertad de Dios. Dios, en el último día, Dios va a juzgar y Dios va a juzgar con libertad. Entonces, no podemos concluir que todos van a ser salvos.
Y él sigue y dice, pero sí podemos esperar. Y lo combina. Primero, esperar que yo puedo esperar que yo voy a ser salvo. Y esperando que yo voy a ser salvo, pues tengo razón. Caramba, si Dios salva a uno como yo, entonces probablemente va a salvar a todos. Entonces lo podemos salvar, no, lo podemos esperar y lo podemos procurar. Podemos usar nuestras vidas para contribuir al deseo de Dios. Pero no podemos concluir ni que todos serán salvos, ni que algunos no serán salvos. La existencia de la descripción, todos vendrán y te adorarán, elimina la posibilidad de concluimos que finalmente va a haber dos grupos. Pero la descripción del lago de fuego elimina la posibilidad de que concluyamos que va a ser un solo grupo reconciliado con Dios. Lo único que podemos decir son tres cosas. Primero, todo ser humano es un rebelde. Y eso lleva a la conclusión de separación. Dos, Dios ama a todos. Y tres, Jesús murió exclusivamente por los pecadores. Ahora, eso apunta hacia ciertas conclusiones, pero no nos toca a nosotros sacar esas conclusiones. Eso ya es el trabajo del juez y el juez es Dios. Álvaro pidió la palabra, creo que Carlos Hermán también, pero reconozco a Álvaro primero. Gracias, hermano Garrett. Bueno, tratando de entender, como usted decía ahorita y también el hermano Daniel, mejor el contexto para poder entender un poquito más lo que ha escrito Juan. Estaba estudiando esa parte hace tiempo y veía, por ejemplo, que algunos expertos, algunos eruditos en la historia de la época afirman que Nerón y Domiciano decían que ellos eran la encarnación del dios Apolo. Y que ese nombre pues es una corrupción de la palabra original Apolión. Viendo esto, o sea, es importante o es relevante porque el símbolo del dios Apolo es una langosta, precisamente. Entonces, digo esto para que tengamos algunos elementos más para entender lo que Juan está escribiendo aquí. Es importante porque por la situación que han estado viviendo los creyentes en este tiempo, que Juan escribió en el Apocalipsis, o sea, el contexto inmediato histórico que ellos están viviendo, de persecución y todas estas situaciones de manos de estos dos emperadores, Nerón y Domiciano. Entonces se encuentra como que hay un poquito ahí de juego de palabras y lo que ilustra lo que está escribiendo Juan, ¿no? De ahí las langostas y de ahí las cosas terribles que está haciendo, pero también lo que Juan está expresando allí es aún así el control que sí Dios tiene sobre. Es un poco complicado y lo decía usted la semana pasada, hablar de que Dios, todo está bajo el control de Dios. Sí, pero y no también, porque Dios ha permitido a su creación humana vivir, ¿no? Como hasta ahora hemos vivido desordenadamente, lejos de Él y prefiriendo creer otras cosas en vez de creer su palabra, ¿no? Que al final de cuentas yo siempre digo que el primer pecado del hombre o del ser humano es la incredulidad, de donde se derivó todo y sigue siendo
lo mismo, ¿no? Porque incredulidad es no creerle a Dios y creer cualquier otra patraña de las que circulan por todos lados. Pero bueno, me regreso a esto que estaba yo diciendo. El asunto de las langostas tiene que ver, creo, de acuerdo a lo que pude investigar, y esto ya hace tiempo ahorita, con lo que usted está diciendo, lo que están diciendo todos, concluyo que sí tiene mucho que ver con esta ilustración, ¿no? Estas imágenes que Juan nos está presentando de estas langostas. Y, y de ahí también pues el nombre del que sube, ¿no? El Apolión o Abadón, porque al parecer pues las langostas creo que no son insectos que no tienen una reina o algo así. Es una cosa extraña lo de las langostas. Y siempre las langostas son un símbolo de juicio de Dios también, ¿no? Entonces, ¿La langosta es símbolo de qué Dios? de juicios de Dios. Ah, del juicio, sí. Sí, de juicios de Dios, Sí. o de juicio de Dios, Es que yo en muchas confundido. ocasiones, ¿no? Entonces, eso es, esas dos cosas que son importantes. La langosta como símbolo del dios Apolo, y los términos Apolo y Apolión que vienen de la misma raíz griega, ¿no? Estás diciendo que la langosta se asocia con el dios Apolo. Y Apolo es una deformación o distorsión del término Apolión. Bueno, no es distorsión, eso no. Corrupción, algo así yo investigué. Es una Pero corrupción. Apolo es un nombre de un dios, no No, viene no, yo sé, pero a yo- final de cuentas a ese Dios le pusieron ese nombre, pero con esa distorsión o deformación de la palabra Apolión, Entonces, tú estás hasta diciendo donde yo he entendido. que descubriste es que los que pusieron el nombre, o digamos, los que inventaron este dios, porque no creemos que exista, Sí, no creemos. usaban el nombre Apolión para describir a su dios. Apolo, Apolo. O sea, Pero también entonces, recordemos que los dioses romanos son derivaciones de los dioses griegos, o sea, no olvidemos eso. sí, Ujú. pero lo que estoy diciendo es que yo creo que la semejanza entre Apolo y Apolión es casualidad, no es, no hay relación de causa. Ajá. Y entonces, ¿qué con el asunto de la langosta en relación al dios Apolo? ¿Quién pone eso? A la langosta es un símbolo del dios Apolo. Me parece primero que eso es muy fuerte y el hecho de que nunca he encontrado eso me hace muy sospechoso de que fue inventado por alguien que cree que tiene esa idea de la inspiración de Dios que yo rechazo. Entonces, yo te aconsejaría que busques una segunda fuente que confirme todo eso, porque me parece demasiado conveniente. Y ahí en la mitología griega ah, romana, una relación entre langosta y Apolo. Puede existir, yo no soy Ujú. experto en eso, Sí, pero de hecho sí la hay. O sea, eso yo lo investigué. Sí lo hay. Lo que es una especulación de lo que acabo de mencionar es lo que afirman algunos historiadores de que Domiciano y Nerón se asumían como una encarnación del dios Apolo. O sí, sea, la relación que yo veo aquí, yo no estoy diciendo que eso sea la interpretación de esto. O sea, estoy diciendo que esto nos puede ayudar a entender la forma en la que Juan estaba explicando estas cosas sí, a la eso gente de quiero aquella decir. época, Sí, ¿no? Y a nosotros nos cuesta trabajo asumir muchas cosas. Ahora mismo con esto que dije,
creo que le moví un poquito los cables a usted. Bueno, yo sé que usted está seguro de lo que ya estudió, pero hay algunas cosas que se nos escapan y yo le quería mencionar esto. Sí, Esta es sí, información que es que sí es real, o sea, no estoy haciéndole caso a una persona, es algo que investigué con cuidado. Sí hay esa relación con el nombre de Apolos y sí estos dos emperadores recuerden que fueron de los que más fuertemente persiguieron a los cristianos, emperadores romanos, ¿no? Entonces, pero yo no sé, una no, cosa no, es que los cristianos les ponen el nombre Apolión. Otra cosa es que ellos tomaran ese nombre para sí mismos. ujú. El hecho de que persiguieron a los cristianos no es ninguna confirmación que ellos tomaron esos nombres No, o que no, se no, identificaron no, con Apolo. no, no, Hermano obviamente que Gaby, no, obviamente que este, no. yo Este, quisiera decir algo, Sí, pero déjeme porque terminar con sí, sí, sí. Álvaro aquí, porque eso me gustaría ver tus, mis fuentes, yo se sí, las envío. Sí, ok, muy sí, bien, gracias, para que usted las tenga a la mano también. Claro que gracias. sí, Ujú. con todo gusto. Kela. Ah, bueno, perdóneme, Kela, yo iba a reconocer a Carlos Hermán y luego a Kela. Hermana, adelante, por favor. Lo que yo quería decir, sin entrar en polémicas y sin nada de esto, ni nada que ver con lo del Apocalipsis, es que el hermano Álvaro tiene razón. En la antigüedad, tanto los griegos como los romanos, como todas las religiones antiguas, cada dios tenía ¿cómo le dijera? Un animal, un árbol, una planta que era propia, que lo definía. Entonces creo que lo que el hermano Álvaro está diciendo es que Apolo, su símbolo animal era una langosta. Ajá. Sí, Su árbol, no recuerdo cuál es su árbol, ni tampoco sé cuál es su flor, ni nada, pero cada dios en la antigüedad, en efecto, sí, tenía ¿cómo se les llama? ¿Tótem o cómo se les llama? Bueno, aquí le decimos un nahual, ¿sí? Pero en la antigüedad, en los países muy viejos, se les llamaba de esa manera. Y cada dios, Minerva tenía la suya, Neptuno, Zeus tenía el suyo, sus animales preferidos, sus flores favoritas, sus árboles preferidos, sus montes favoritos. Entonces creo que a eso es a lo que está haciendo referencia el claro hermano que sí. Álvaro. Solo eso. Uh-huh. Sí. Gracias, Carlos Hermán. Uh-huh. Gracias, hermano. Fíjese que yo había leído esto que decía el hermano Álvaro. Sí, sí lo había visto. Aunque están diciendo que la palabra Apolo tiene la misma raíz que Apolión, y la verdad es que yo no soy experto en el griego, pero no sé, obviamente la Biblia es clara y dice que quiere decir destructor. Y me parece que Apolo era el dios de la luz o algo así, ¿no? Entonces, pues, sí eran como diferentes. Bueno, no era eso lo que quería contar, no es algo que vi, porque lo busqué ahorita en Google y realmente no hay como esa, este, pues misma, significado. Pero bueno, hablando pues, o sea, acerca de estos, este, castigo, voy a llamarlo así, para las personas que no tienen el sello de Dios. Y pensando en nosotros, usted me hacía reflexionar ahorita al momento, el pensar que creo que casi todos los que estamos aquí, digo, no quiero hablar por todos, pero lo voy a decir por mí, pero poniéndolos como ejemplo, damos por sentado que nosotros lo tenemos, ¿no? Y llegando a platicar con algunas personas, obviamente por todo este contexto que tenemos acerca del apocalipsis futurista y muchas veces literal, esperamos
la venida de Cristo. Sé que me voy a meter en camisa de once varas, pero esperamos el arrebatamiento y los pecadores se quedan a sufrir la gran tribulación. Lo pongo como ejemplo de esto, ¿no? Acerca de la cuestión de estas personas que sufren el ataque de estas langostas, dando por sentado que nosotros no lo vamos a sufrir porque yo tengo el sello de Dios. Y dando por sentado que aquellos pecadores, indignos, y todos los apelativos que podemos poner a las personas que a nuestro parecer no conocen del Señor o no quieren acercarse al Señor, hasta pareciera como que deseamos el que ellos pasen por eso. Pero en realidad me llevó más a reflexionar el hecho de que qué persona en su sano juicio que busca al Señor, que tiene amor, estaremos pensando en que alguien sufriera, ya, aunque fuera literal, o sea, no estoy hablando de eso, pero en un sentido literal, que sufriera este tormento, que quisiera inclusive morirse, pero no puede morirse. Creo que ninguno de nosotros, si nos ponemos ya en este sentido, con este corazón que tenemos, yo sé que todos estamos acá para la gente, porque Dios nos ama a todos, a final de cuentas, al ser humano. ¿Quién querría que alguien pasara por este tormento? Y pienso que no. Por un lado, y por el otro, el pensar que tengo que estar en una búsqueda constante de poder tener ese sello de Dios en mi vida. Más allá de estar pensando en que sí esa, porque yo sí tenía este concepto, inclusive lo seguimos platicando, aunque, hermano, yo ya había tomado esta clase hace como un año, creo, ya con Habacuc, ¿se acuerda que la tomó? Bueno, obviamente también por Zoom. Y ahora vuelvo a reflexionar, sigue uno pensando en cuestiones futuristas, pero aún así me lleva a reflexionar esta parte acerca de, ¿tengo yo el Señor de Dios? Y no por dudar de mi salvación o cosas así, sino que esa es mi tarea. Y también hablar a las personas para que tengan ese sello de Dios, más allá de pensar en que yo ya me salvé dando por sentado, sino reflexionándolo acerca de que tengo que estar en esa búsqueda constante de mi relación con Dios. Ok, pues sí, gracias. Don Gabriel. Muy bien, pues vamos a seguir entonces para cuando menos terminar este capítulo. Bueno, ya es lo menos que más que podamos esperar. Entonces, 13, el sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz que salía de los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta, desata a los 4 ángeles que han estado atados junto al gran río Éufrates. Entonces, vemos, pues, primero los 4 ángeles de los vientos de la destrucción desde los principios del capítulo 7. Y ellos estaban en los puntos cardinales para desatar la destrucción de toda la tierra. Pero ahora ellos están concentrados en el río Éufrates. Pero siguen siendo los ángeles de la destrucción. Y pues parece aquí dice la hora y el día y el mes y el año nos hace pensar, bueno, este es el juicio final. Pero luego dice, para que matasen a la tercera parte de los hombres. Y ya interpretamos en el capítulo 8 la tercera parte como un juicio parcial, no el juicio final. Entonces, esta es otra advertencia, pero es una invasión. El Éufrates, pues era Babilonia, Babilonia, así es Nínive, perdón. Nínive, la capital de Asiria, estaba sobre
el Éufrates. Y Babilonia, el capital de Babilonia, estaba sobre el Tigris. Y son ríos gemelos. Forman la tierra de Mesopotamia, literalmente entre ríos. Entonces, pues para Israel fue de esa área, una del río Éufrates, otro del Tigris, pero los dos de Mesopotamia vinieron el que destruyó al reino del norte, Israel, Asiria, y el que destruyó al reino del sur y al templo, que es Babilonia, sobre el río Tigris. Entonces, el simbolismo aquí es un ejército invasor. Y eso concuerda con la historia de Roma. Resulta que el mismo César Augusto, cuando él moría, él, pues como en su testamento, sus últimas palabras, dio el consejo a Roma que nunca cruzaran el Éufrates. Y lo que él estaba viendo es que el Éufrates es como un muro contra los invasores. Entonces, tener ejércitos en el Éufrates representa seguridad para Roma. Pero cruzar el Éufrates es exponerse al invasor, a la derrota del ejército y así. Ahora, resulta que Augusto entendía bien la situación de Roma, porque Roma sí cayó por invasión, pero la invasión no vino por el Éufrates. Los invasores bajaron del norte de Europa, entraban a Europa desde el oriente y luego hacia el sur, y fueron los que debilitaron al imperio y causó su caída. De hecho, esos invasores se convirtieron en aliados de Roma por un tiempo, pero solamente se aplazó la destrucción. Entonces, pues aquí entonces vemos un símbolo que tiene el mismo sentido para Israel, el pueblo de Dios, y para Roma, el ambiente político de aquel día. Entonces, pues aquí están el número de soldados, 16 a caballo, son caballería, eran 2 miríadas de miríadas. Yo escuché el nombre. Entonces, 2, probablemente aquí no es testimonio, sino fuerza. Miríada de miríada, pues otra vez es 10. Miríada es 10 millares. Y escuché el número, y de esta manera vi en visión los caballos y a los que cabalgaban sobre ellos. Tenían corazas, color de fuego, de jacinto y de azufre. Y estos colores representan las plagas, los caballos, las cabezas de los caballos eran como cabezas, salía fuego, o sea, el color de fuego, humo, el color jacinto, y azufre, el azufre, pues el color de azufre. Pueden ver fuego, jacinto, azufre en este versículo, y luego fuego, humo y azufre. Estos resultan ser los colores, precisamente un anaranjado, morado y amarillo son los colores del ejército parto. Y los partos, lo fuerte del ejército de los partos, era la caballería. De hecho, ellos habían descubierto la manera de lanzar
la palabra, arco y, ¿cómo se llama el arma? ¿Catapulta? No, el arco y las flechas es la palabra que buscaba. Las flechas para atrás. Ahora, otras caballerías no podían echar flechas para atrás. Entonces, Roma constantemente en su historia conseguía victorias sobre caballerías, porque la caballería, pues obviamente puede montar un ataque horrible. Imagínense una línea de infantería y vienen los caballos y el choque, vienen las flechas, pero es que después del choque, pues los caballos tienen su inercia y tienen que seguir y dar vuelta y regresar. Entonces, hay un momento de alivio y se acaban las flechas y los romanos pueden dar vuelta y prepararse para el otro ataque. Pero cuando encontraron a los partos, eso no funcionaba, porque los partos podían echar flechas para atrás, lanzar flechas para atrás. Entonces, eso es lo que está describiendo aquí. Y aparentemente eso dio temor a los romanos, a los del imperio romano. Entonces, versículo 18, la tercera parte de los hombres fueron muertos por estas tres plagas, fuego, humo y azufre que salían de la boca de ellos. Pueden ver, eso concuerda con el versículo 15, la tercera parte se murió. 19, aquí lo que describí, pues el poder de los caballos está en sus bocas y en sus colas. Entonces pueden lanzar sus flechas para adelante, pero también para atrás. Son semejantes porque sus colas son semejantes a serpientes y tienen cabezas con las cuales hieren. Entonces, pues aquí la herida serían las flechas lanzadas. ¿Ok? Entonces, ahora, yo sí veo semejanza entre las descripciones, los detalles del la quinta trompeta y la sexta. Corazas, etcétera. Y pues observo eso, que a veces los mismos detalles aparecen en más de un lugar. Y no encuentro una lección en eso, no encuentro sentido en eso, simplemente observo qué es lo que pasa. Entonces hay preguntas que no puedo contestar, pero obviamente se trata otra vez de guerra aquí. Y yo creo que son claves los versículos 20 y 21. Los demás hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, para dejar de adorar a los demonios y a las imágenes de oro y de plata y de bronce y de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni caminar. Tampoco se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su inmoralidad sexual, ni de sus robos. Entonces, pues ya hemos tratado eso porque es un punto clave aquí. Todas estas plagas, todos los sellos, todas las trompetas, están para llevar a los hombres al arrepentimiento. Y Carlos Herman mencionó esa distinción entre los que tienen el sello y suponemos que se trata de nosotros y los que no tienen sello y entendemos que se trata de las personas que nosotros menospreciamos. Pero ya hemos descubierto de que antes de llamar al mundo al arrepentimiento, antes de enviar la primera plaga en el primer sello, Dios ha llamado repetidamente a su iglesia al arrepentimiento.
Entonces el mensaje queda claro, el mensaje que encuentro en otras partes de la Biblia, especialmente en Romanos, especialmente en los profetas que dicen que Israel no es superior a las otras naciones, ha hecho lo mismo. Dios nos está llamando a nosotros al arrepentimiento. No es un mensaje de que nosotros no tenemos por qué inquietarnos porque estamos bien, sino un mensaje de que nosotros necesitamos estar conscientes de nuestras propias fallas y arrepentirnos de esas. En 20 tenemos una descripción de la idolatría y se combinan aquí dos descripciones que encontramos tanto en el Antiguo Testamento, bueno, uno en el Antiguo Testamento y ambos en el Nuevo Testamento. Primero pues aquí el orden es primero que la adoración de los ídolos es adoración de demonios. Encontramos eso, creo que en 1 Corintios, tal vez otra referencia en el Nuevo Testamento. No tenemos esa idea en el Antiguo Testamento, porque el Antiguo Testamento no lleva un concepto de demonios. Pero la otra sí sobresale en Isaías, que están adorando la obra de su propia mano. Entonces, si yo lo hice, no puede ser un Dios. Está hablando de la idolatría. Entonces, están adorando a lo que no tiene ningún poder. Es una invención y un artefacto de la creación humana. También noten que tenemos dos versículos: arrepentirse de su actitud hacia Dios y luego también arrepentirse de su actitud hacia los hombres. Acuérdense, pues aquí podría mencionar muchos, pero creo que el más claro es Jesús. Le preguntan, ¿cuál es el mayor mandamiento? Y Jesús da una respuesta que seguramente le gustó a muchos judíos: amar a Dios. Sí, amar a Dios, eso es lo que todos debemos hacer y por eso yo estoy bien. Pero Jesús dijo, hay un segundo, y amar a tu prójimo. Y luego Jesús en Mateo 25 dice que cuando das comida a tu vecino, estás dando comida a Jesús. Y si no le das, si no ayudas a tu vecino, estás negando la ayuda a Jesús. Entonces, pues aquí también amar a Dios y amar al semejante. Pero aquí también el mensaje de la Biblia, y no falta en Apocalipsis, es que no es una medida. Con eso podemos decir que hemos cumplido y estamos bien. No. Estos mandamientos están en la Biblia para llamarnos al arrepentimiento, para que nos demos cuenta que todavía no acabamos de arrepentirnos. ¿Ok? Pues con eso llegamos a el segundo interludio. O sea, ya estamos por segunda vez después del número 6. Y como vimos en el capítulo 7, la adoración, ahora vamos a ver el testimonio, tanto en el capítulo 10 como también en los dos testigos del capítulo 11. ¿Hay alguna pregunta o comentario que queda sobre lo que vimos o lo que acabamos de ver? Charlie, no has... sí. Yo pensaba que cómo podemos terminar sin escuchar a Charlie. Adelante. Sí, hermano, sí, no me podía ir sin hacer una pregunta. Bueno, yo creo que en parte ya le acaba usted de responder, pero aún así quisiera yo
escucharlo directamente de usted, ¿verdad? Que este tema del llamado al arrepentimiento de parte de Dios, ahorita que usted decía que Dios constantemente nos está llamando, me surgió la pregunta si hay algún momento o si es posible que algún cristiano en algún momento alcance un estado en el que ya no tenga esa inquietud de tenerse que arrepentir. Digo, pensando en que pues ahora sí que pues, hay creyentes que toda su vida se la pasan sirviendo a Dios, dedicando su vida al Señor, sirviendo todo el tiempo, pero es posible llegar en esta vida a algún estado en el que uno ya no esté inquieto por tenerse que arrepentir. Yo tengo dos respuestas. Primero, hay muchos que han logrado eso. Segundo, sí es imposible. Los que han llegado a eso se están engañando. Pablo dice, todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Y ese es Romanos 3. En Romanos 2, él dice, la bondad de Dios en tu vida te está llevando al arrepentimiento. Y él está hablando precisamente a los judíos, precisamente a los que consideraban que habían llegado al estado que tú describes. Entonces, primero de Juan también dice lo mismo. Si dices que no tienes pecado, mientes y haces mentiroso a Dios, porque lo dice dos veces. Entonces, tal vez sea porque yo puedo ver mi propia vida, pero yo creo que yo entiendo que el arrepentimiento es una disciplina que necesitaremos durante toda la vida. Ahora, yo entiendo que a la muerte, pues somos librados de eso, pero no antes de la muerte. ¿Ok? ¿Es la respuesta que esperabas? Porque Sí, hermano. simplemente lo preguntaste porque ya sabías. Entonces fue una prueba para ver si estoy bien o no. Más bien quería saber si yo estaba bien o no, hermano. Sí, sí. Gracias, La hermano. verdad es Totalmente que de ninguno acuerdo, de los hermano dos Barber. sabe, pero Totalmente de acuerdo, bien. hermano Barber. Algo más. Gracias por su atención.